A partir de este 8 de febrero entra en vigor la Ley General de Víctimas, aunque debe ser perfeccionada a través de una reforma, por lo que el proyecto será entregado en las próximas semanas por autoridades federales y organizaciones civiles para modificar y pulir aspectos técnicos de la norma. Mariana Benítez Tiburcio, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, junto con expertos que integraron el Comité de Redacción a la Ley General de Víctimas, participaron en un foro organizado por el Universal, en el que reconocieron la importancia de la entrada en vigor de esta norma necesaria pero perfectible. ¿Qué tipo de delitos van a ser los que recibirán las víctimas, que hayan sido víctimas de estos delitos, recibirán atención y sobre todo la compensación? Entonces coincidimos en que deberían de ser delitos graves y además de que sean delitos graves, sean delitos que hayan tenido un efecto directo en la integridad física, emocional de la víctima e inclusive hayan cobrado la vida de la víctima. Entonces, ahí creo que estamos reduciendo el ámbito de aplicación o el ámbito de la compensación que el Estado en forma subsidiaria tendría que hacer a las víctimas. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, aseguró que lo que más le preocupa a quienes han sido víctimas de un delito es que cuando se llega al Ministerio Público realmente se tome en cuenta a la víctima y lo que dice pueda ser ejecutado. Creo que al final del día el objetivo de la ley de víctimas es precisamente que la víctima pueda cerrar su proceso de duelo. Y para cerrar este proceso de duelo, por supuesto que se necesita que se haga justicia, que al final exista justicia para la víctima, pero también la víctima necesita muchos otros procesos como el psicológico, como el que se pueda volver a integrar a su sistema social, y me parece que para cerrarlo se tiene que comprender muy bien en las instancias que van a atender a las víctimas. Silvano Cantú, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, defendió que la ley es perfectamente operativa, aunque coincidió que hay algunos aspectos que se deben mejorar. Punto importante, la Ley General de Víctimas no es una ley para crear una ventanilla de pago de cheques. No es una ley de indemnizaciones. Es una ley que incluye una serie de medidas de reparación integrales. La indemnización es una de las modalidades. Incluye, por supuesto, atención psicológica. Incluye, por supuesto, un amplio apartado de medidas que implican la reinserción social de la víctima. Santiago Corcuera, académico de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que la Ley General de Víctimas es un mal necesario ante la crisis humanitaria en el país. Argumentó que la ley es constitucional. A mí no me parece que esta ley sea una ley bondadosa. No responde a exigencias de caridad ni de bondad, sino de justicia, que es lo que pretende el derecho. La obligación del Estado es hacer frente a las responsabilidades que el mismo Estado ha creado. El experto Julio Hernández Barros destacó por su parte que con la entrada hoy en vigor de la ley llegan muchos de los derechos que contiene también, pues no requiere de ningún sistema, comisión o reglamentos. Una ley que recoge y sistematiza los derechos de las víctimas que habían estado contenidos en las leyes mexicanas, que retoma con toda su fuerza y su contundencia la reforma constitucional en materia de reforma de derechos humanos, haciéndola asequible a la ciudadanía. Para Brisa Solís del Centro Nacional de Comunicación Social AC, esta ley es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, que tuvo errores, que se equivocó, que tuvo ausencia y que tiene que repararlas. Empieza un tramo vinculado a la construcción de la política pública con reconociendo el tema, la problemática de las víctimas. Responde a una demanda social y, como se ha mencionado, pues responde a un enfoque de mucho más integralidad. Con información de Silvia Otero, El Universal Televisión.